Bien chicos, vamos a pasar a la última figura geométrica vista en geometría analítica, la cual es la hipérbola. Bien, en definición, la hipérbola se dice que es el lugar geométrico donde los puntos en el plano se mueven de tal manera que el valor absoluto de las restas de las distancias a dos puntos fijos llamados focos es constante. Bien, primero, esto de color verde, estas dos parábolas, por así decirlo, es lo que se conoce como hipérbola. Bien, entonces, esta hipérbola, como lugar geométrico, se define de la siguiente manera. Yo tomo cualquier punto de ella, por ejemplo este punto PXY, ¿sí? Bien, entonces, este punto se mueve de tal forma que la resta o el valor absoluto de la resta de las distancias de este punto a dos puntos fijos llamados focos es constante. Es decir, lo siguiente. Bien, yo tomo este punto. La distancia que hay de este punto a este foco, al ser restada con la distancia de este mismo punto a este foco, es un valor cualquiera, digamos un valor A. ¿Sí? Entonces la distancia 1 con la distancia 2 es igual a A. Bien, y esto se mueve de tal forma que si yo tomara este otro punto igual de la hipérbola, otro punto x, y hago la resta de la distancia de este punto a este foco y este mismo punto a este otro foco, digamos distancia 3 con distancia 4, distancia 3 menos distancia 4 da la misma, o sea, siempre es constante. Si yo tomara este punto, las distancias al ser restadas, tomando un valor absoluto, no importa el signo, siempre va a ser el mismo resultado para cualquier otro punto. Entonces eso se trata de la hipérbola. Se va a ir moviendo el punto en el plano, de tal forma que sus restas siempre es la misma. Bien, entonces, así lo vamos a ver la hipérbola. Una forma más práctica de ver la hipérbola es que son dos parábolas apuntando a direcciones opuestas, una a la derecha, otra a la izquierda, o una hacia arriba y otra hacia abajo. Así lo vamos a ver más adelante, ¿ok? Bien, tenemos que identificar una hipérbola a partir de sus ecuaciones, porque a este punto ya hemos visto tantas fórmulas o tantas ecuaciones de distintas figuras que debemos de aprender a identificarlas. Por eso en cada una de ellas te pongo cómo identificar cada figura. Bien, para identificar una hipérbola a partir de su ecuación debe de cumplir estas tres características. La primera es que x y y deben de estar elevadas al cuadrado, es la primera característica. Ok, el signo que la separa, ya sea ax cuadrada menos y cuadrada o y cuadrada menos x cuadrada, debe de ser negativa. Siempre el signo que lo separa es negativo. Esa es la segunda condición. Y tercera condición es que los coeficientes de x cuadrada y y cuadrada deben ser diferentes. Es decir, que a es distinto a b. No pueden ser iguales. Bien, entonces, si lo viéramos de la siguiente manera, esta característica con esta característica se parecen a la de la elipse. La diferencia es que el signo que los separa es negativo. Entonces así vamos a identificar la diferencia entre hipérbola y lo que es la elipse. Se parecen mucho, pero la ventaja aquí es que vas a identificar que es una hipérbola por el signo que los separa, es menos. Bien, entonces vamos a identificar de estas ecuaciones quién es una hipérbola y quién no es una hipérbola. Bien, tengo la primera, que es x cuadrada menos 2y cuadrada más 5 igual con 0. X y y al cuadrado. Signo que los está separando es menos. Cumple con la primera y con la segunda. Aquí tengo coeficiente 1 y este es coeficiente 2. Son coeficientes diferentes, por lo tanto esto es una hipérbola. Siguiente. Tengo x cuadrada y y cuadrada. Condición 1 cumple. Condición 2. Signo que los separa es menos. Condición 3. Sus coeficientes son diferentes. Unos me van a decir, oye, aquí hay un 1 y aquí también hay un 1. No, es un 16avo y un 25avo. Entonces sus coeficientes son diferentes. Por lo tanto, cumple con las tres condiciones de que sea una hipérbola a partir de su ecuación. Posteriormente tenemos esta que dice 9x cuadrada menos 16x cuadrada.
Bien, perdón, menos 16y cuadrado. Esto se trata de una hipérbola igual porque es x cuadrada y y cuadrada. Signo que lo separa es menos y este es 9 y este es 16. Por lo tanto, sí es una hipérbola. Tenemos esta otra. Bien, aquí me van a decir, oye, y ni x están elevadas al cuadrado. Bueno, a simple vista no se ha desarrollado este binomio al cuadrado, pero si yo lo desarrollara, esta y quedaría al cuadrado. Y cuadrada, x cuadrada. Cumple con la primera condición. Segunda condición, los está separando este menos. Y tercera condición, aquí tengo un cuarto y aquí tengo un quinto. Por lo tanto, esto también es una hipérbola. Por último, tengo 4x cuadrada más 25y cuadrada más 6y más 8x menos 14. Nada más me interesa esta parte de los cuadrados. Es x cuadrada y cuadrada. Condición 1 la cumple. Ok, no cumple con la siguiente condición, que es que lo separa un signo menos, lo separa un signo más. Entonces esto no es una hipérbola. Esto, si se dan cuenta por tener coeficientes diferentes, es una elipse. Es una elipse. Si sus coeficientes fueran iguales, entonces sería una circunferencia. Si nada más hubiera una letra, sería una parábola. Si todo fuera elevado a la una, sería una línea recta. Entonces así vamos a ir aprendiendo poco a poco a identificar una figura a partir de sus ecuaciones. Ok, vamos a entrar a los elementos de la hipérbola. Si notamos en la hipérbola, los vamos a considerar como si fueran todos los elementos de la elipse y también como si lo estuviéramos viendo de la siguiente forma, como si fueran dos parábolas apuntando a direcciones opuestas. Por ejemplo, esta se va a considerar una hipérbola horizontal debido a que las parábolas abren en los ejes X. Bien, entonces vamos a considerar que es una parábola cóncava a la derecha y al mismo tiempo una parábola cóncava hacia la izquierda. O puede que sea vertical y una sea cóncava hacia arriba y otra cóncava hacia abajo. Entonces eso nos va a facilitar para entender esta parte de los elementos de la hipérbola. Lo vamos a ver como dos parábolas. Como dos parábolas apuntando a direcciones distintas y al mismo tiempo vamos a entender los elementos de una elipse. Van a tener todos los elementos de una elipse. Bien. Por ejemplo, vamos a tener el centro. Obviamente es el punto central de toda esta hipérbola. Y lo vamos a anotar con C, ya sea mayúscula o minúscula, dependiendo cómo nos los indiquen en un examen. Tenemos los dos vértices. Los vértices, recordemos que son los picos, en este caso, de estas dos parábolas, o los picos de la hipérbola, en este caso. Y entonces aquí tengo un vértice y aquí tengo un vértice. Entonces, dos vértices, los picos de la hipérbola. Y los vamos a anotar como vértice 1 y vértice número 2. Ahí está. Tal vez en un examen te pongan como vértice y el otro vértice primo o con una apóstrofe en la parte de arriba. Bien, dos focos. Vamos a tener dos focos. Recordemos que los focos son puntos dentro, de este caso, de la hipérbola. Pero viéndolo de otra forma, como dos parábolas, puntos dentro de las dos parábolas. Uno aquí y otro acá. Foco 1 y foco 2. Lo vamos a anotar como foco 1 y foco número 2. Siempre dentro de la hipérbola, nunca fuera de ella. ¿Ok? Tenemos covértices. Ok, aquí los covértices no unen nada, pero aún siguen existiendo, porque los covértices en la elipse unen las dos parábolas, en este caso no las unen. Los covértices vamos a entender que son dos puntos que se encuentran en el eje contrario a donde se encuentran los vértices y los focos. Bien, por ejemplo, los vértices y los focos están en el eje X, los covértices van a estar en el eje Y. Aquí hay un covértice y aquí hay otro covértice. Si fuera una hipérbola vertical, bueno, aquí estarían los vértices, los focos, los covértices estarían en el eje X. Entonces los covértices son puntos que se encuentran en el eje contrario al cual está abriéndose la hipérbola. Y lo vamos a encontrar como covértice 1 o covértice 2. Ahí está. Y posteriormente tenemos esto, lados rectos, por ser dos parábolas en esta hipérbola, vamos a tener dos lados rectos. Bien, el lado recto recordemos que es la línea o la distancia que pasa necesariamente por los focos. Bien,
Entonces vamos a tener estos dos lados rectos. Los lados rectos, debido a que también lo estamos viendo como una elipse, al mismo tiempo que dos parábolas, pues lo vamos a calcular igual, como lado recto es igual a 2 veces b cuadrada sobre a. La misma fórmula para elipse y para hipérbola. ¿Ok? La excentricidad. La excentricidad es lo mismo, es la curvatura o lo ancho que tiene la hipérbola. En este caso, las dos parábolas. Y la excentricidad la vamos a anotar con la letra E. Con la letra E. Y ahora, la excentricidad aquí en la hipérbola no está entre 0 y 1. De hecho, la excentricidad debe de dar necesariamente mayor que 1. A fuerza debe de dar eso. Si no es que estamos calculando mal la excentricidad. Bien, la excentricidad igual la vamos a calcular como C sobre A. ECA, excentricidad ECA. Ok, ya tenemos todos estos elementos. Y ahora, ¿qué significa B, A y también la letra C? Pasa lo mismo que con la elipse. Bien, toda esa distancia, todas estas distancias A, B y C son a partir del centro, este punto central. Bien, vamos a empezar con esta primera, que es la distancia A, que es de centro a vértice, o a cualquiera de los vértices, a vértice 1 o a vértice 2. En este caso, de centro a este punto, es la distancia A. Ahí está, esa es la distancia A. O también del centro a este otro vértice es la misma distancia A. Bien, de centro a vértice. Distancia B es lo mismo, de centro a covértice. Pasa lo mismo que con la elipse. Bien, entonces, distancia B es de centro a cualquiera de los covértices, a covértice 1 o a covértice número 2. Y por último, distancia C pasa lo mismo que con la hipérbola, pues va a ser la distancia de centro al foco. Esta es la distancia C. Entonces, distancia C es de centro a cualquiera de los dos focos. A la derecha, a la izquierda, arriba o abajo. Cualquiera de esos puntos es la distancia C, de centro a foco. Bien, entonces debemos de entender que es casi igual que un elipse. La diferencia es que las parábolas ahora apuntan a lados distintos. Y las fórmulas siguen siendo las mismas. Bien, donde sí va a cambiar es la relación de distancias. También va a existir una relación de la distancia A, B y C. Aquí la ventaja es que vamos a utilizar algo ya conocido. ¿Qué es eso conocido? Bueno, vamos a utilizar C cuadrada es igual a cuadrada más B al cuadrado. Bueno, ¿qué es eso? Eso ya lo hemos trabajado anteriormente en geometría y trigonometría. Bueno, esto lo conocemos como el teorema de Pitágoras. Bien, entonces aquí vamos a utilizar eso. La relación de distancias va a ser el teorema de Pitágoras. C cuadrada es igual a cuadrada más B cuadrada. Listo. Bien, ahora cambia el nombre de estos dos ejes. Bueno, en la elipse es eje mayor, eje menor. El único que se conserva es el eje focal como nombre. Pero los conceptos siguen siendo muy parecidos. El primer eje es el eje transverso o el eje transversal. Ese eje transversal es la distancia de vértice a vértice. Bien, si vemos desde esto, vértice a vértice es una distancia A más otra distancia A. Es decir, que el eje transverso es 2 veces A, como el eje mayor. El eje conjugado es de covértice a covértice. Bien, covértice a covértice. Es decir, que es B más B, o sea, 2B. Así vamos a calcular el eje conjugado. Y por último, el eje focal sigue siendo lo mismo, de foco a foco. O sea, C más C es igual a 2C. Entonces, eje focal de foco a foco, 2C. ¿Listo? Estos son todos los elementos de lo que es la hipérbola. Entonces es necesario que los estés repasando. Si ya te sabes los elementos del elipse, son exactamente los mismos. Nada más cambia el nombre de estos dos ejes y el valor de la excentricidad es mayor que 1. Pero todo lo demás sigue siendo parecido. La diferencia también pues es que son dos parábolas abriendo a lados opuestos. Entramos con el primer tipo de hipérbole, igual que en las anteriores figuras.
Esta es con centro en el origen. Posteriormente vamos a ver con centro fuera del origen. Bien. Van a existir dos tipos de hipérbola. La hipérbola horizontal y la hipérbola vertical. Bien. Es horizontal porque los vértices y los focos están en el eje X, es decir, que las parábolas son cóncavas a la derecha y a la izquierda. Entonces así vamos a identificar que se trata de una hipérbola horizontal. La ecuación de la hipérbola es muy parecida a la ecuación de la elipse. Lo único que los hace diferentes es este menos. Bien, ahora, la ecuación de la horizontal, de la hipérbola horizontal, es que es x cuadrada entre a cuadrada menos, recordemos que el signo que lo separa es menos, y cuadrada entre b cuadrada igual con 1, está también igualada a 1. Bien, entonces, esta es una ecuación de una hipérbola horizontal. Ahorita vamos a ver la diferencia entre la horizontal y la vertical. Bien, la vertical es porque las parábolas están abriendo en el eje vertical, en el eje Y, cóncava hacia arriba y cóncava hacia abajo. La ecuación es la siguiente: y cuadrada entre a cuadrada menos x cuadrada entre b cuadrada es igual con 1. Y se dan cuenta que son muy parecidas. La diferencia es que primero aquí está la x y empieza aquí con y. Esa es la diferencia. Bien, y lo más importante, ¿qué es lo que me va a indicar cuando se trate de horizontal y cuando se trate de vertical? Bueno, por eso les escribí una nota. La que sea positiva es la que te va a indicar si es horizontal o vertical. Por ejemplo, si aquí x cuadrada es la positiva, es decir que la hipérbola es horizontal. Ahí está. Entonces, automáticamente si vemos x cuadrada positiva, quiere decir que la hipérbola es horizontal. Ahora, es vertical cuando veamos que la y al cuadrado es positiva. Entonces esta sería la vertical. Entonces lo que me va a decir cuándo es horizontal y cuándo es vertical es el signo de la letra al cuadrado. Positiva x cuadrada, horizontal. Positiva y cuadrada es vertical. Bien, ahora, otra cosa importante. A cuadrada no necesariamente es el número más grande. Aquí ya no. Aquí a cuadrada es quien esté debajo de la positiva. Entonces, a cuadrada debajo de la positiva. Bien, observemos. A cuadrada está debajo de la x cuadrada positiva. A cuadrada está debajo de la y cuadrada positiva. Entonces así vamos a identificar la diferencia entre hipérbola y elipse. Bien, entonces así también identificamos cuando se trata de horizontal o vertical. Si x cuadrada es positiva, horizontal. Si y cuadrada es positiva, vertical. Debajo de la positiva, a cuadrada. Debajo de la positiva, a cuadrada. Todo lo demás entonces sería b al cuadrado. Bien, vamos con el primer ejemplo de hipérbola, el cual me dice determinar vértices, focos, covértices, lados rectos, la excentricidad y la longitud de cada eje, ya sea el eje transversal, el eje conjugado y el eje focal. Bien, nos dan esta ecuación, la cual identificamos que se trata de una hipérbola, x cuadrada y y cuadrada. Signo que lo separa, menos, y sus coeficientes son diferentes, un noveno y un 16avo. Está en la forma reducida de una ecuación de una hipérbola, la cual está igualada a 1 y aquí está en fracción. Ok, entonces identificamos que se trata de una hipérbola. Ahora, ¿qué tipo de hipérbola es? Como nada más tiene x cuadrada y y cuadrada, es una hipérbola con centro en el origen. Si fuera con centro fuera del origen, tendría x menos un número y y menos otro número. Bien, entonces, además de eso, identificamos qué tipo de hipérbola es, si es vertical o es horizontal. ¿Cómo identificamos si es horizontal o vertical? El signo positivo me dice todo. Bien, en este caso, el signo positivo lo tiene x cuadrada. Por lo tanto, por ser x cuadrada la positiva, esto se trata de una hipérbola horizontal. Una hipérbola horizontal. Listo, entonces ya identificamos que es una hipérbola horizontal. La mayoría de datos, como el vértice y los focos, están en el eje X, en el eje vertical. Bien. Ahora identificamos quién es a cuadrada. Ojo aquí, a cuadrada no es el número más grande como en la elipse.
a cuadrada está debajo del término positivo. En este caso el término positivo es x cuadrada. Por lo tanto, nosotros determinamos que a cuadrada es igual a 9, que está debajo del término positivo. Y b cuadrada es el otro número, 16 en este caso. No necesariamente el más grande es a cuadrada, ojo aquí. Hay ocasiones donde sí coincide que el número más grande es a cuadrada, pero por el hecho de estar debajo de la letra al cuadrado. Ok, ya tenemos a cuadrada, b cuadrada, igual que en la elipse, requiero a, b, c, las coordenadas del, perdón, la longitud del lado recto, la excentricidad y la longitud de los ejes, y como esto es centro en el origen, con esto basta para poder graficar. Bien, entonces, a 9 le calculo raíz para obtener a normal, que sería raíz cuadrada de 9, 3. Para obtener b es raíz cuadrada de 16, 4. Listo. Me hace falta una letra que es c. Bueno, aquí utilizo la relación de distancias de la hipérbola. No es a, b, c. Acuérdense que aquí la de la hipérbola es teorema de Pitágoras, es decir, c cuadrada es igual a cuadrada más b al cuadrado. Ahí está. Esa es la relación que voy a utilizar para hipérbola. Bien, nada más sustituyo lo que me hace falta. Aquí sustituyo, bueno, c cuadrada es lo que quiero, y a cuadrada directamente vale 9, más b cuadrada equivale a 16. Ok, hago la suma y obtendría lo siguiente: c cuadrada es igual a 9 más 16, 25. Entonces esto lo escribí de esta parte. Y si quiero c normal, le calculo la raíz cuadrada. 25 en este caso es 5. Ya tengo a, b y c. Ya puedo calcular lado recto y ya puedo calcular excentricidad, igual que los ejes. Vamos en orden. Primero calculo la excentricidad. De la excentricidad, perdón, el lado recto. El lado recto es igual a 2b al cuadrado entre a. Entonces sustituyo los valores. Serían 2 por b al cuadrado. B al cuadrado vale 16. Entre a vale 3. Ok, esto sería 2 por 16, 32. Entre 3. Sería 32 entre 3. Que sería 1, sobran 0, 2, 0. Le pongo un punto bajo este 0 y cabe 6 veces. 6 por 3, 18 para 20, 2 bajo 0, y me doy cuenta que es 10.66. Esto es periódico, 10.66 es periódico. Por ser lado recto, recordemos que eso se parte en dos partes iguales. Sería una parte 5.33 y otra parte 5.33. Ahí está. Entonces ya calculé el lado recto. Vamos a calcular lo que es la excentricidad. La excentricidad es C sobre A, ECA. Bien, C equivale a 5. En este caso vale 5. 5 se divide entre A, que A vale 3. No, 3, sí. 3. Y esto equivale a, vamos a dividir 5 entre 3, cabe una vez, 1 por 3 es 3, para llegar al 5 son 2. Le escribo un punto decimal, 0 cabe, 6, bueno, es 2, 6, 1.66, pasa lo mismo, es periódico, 1.66. Ok, y cumple con lo que habíamos dicho, que la excentricidad, en este caso para la hipérbola, es mayor que 1. Cumple con esa condición, entonces calculamos bien la excentricidad. Terminamos con los ejes. Aquí ya no es eje mayor, eje menor, ahora es eje transversal o el eje transverso, el eje conjugado y el que se mantiene igual, el eje focal. Listo. Bien, eje transversal es 2 por A, que sería 2 por A, que vale 3, 2 por 3, 6. Eje conjugado, 2 por B, que en este caso 2 por 4, 8. Y por último, eje focal, 2 por C. O sea, 2 por 5, 10. Ya obtuve el valor de los tres ejes. Y para finalizar, nada más calculamos
Pero nada más graficamos lo que es la hipérbola. Sabemos que la mayoría de datos está en el eje X, por lo tanto, voy a hacer más largo el eje X. Listo. Bien, como es centro en el origen, sabemos que todo es a partir de aquí, del centro. Ahora, como es horizontal, la mayoría de datos están en el eje X. Del centro al vértice es la distancia A, son 3 unidades. Como es horizontal, 3 hacia la derecha y 3 hacia la izquierda. Entonces sería 1, 2, 3. Aquí estaría el primer vértice, vértice 1. El vértice 2 hacia la izquierda, 1, 2, 3. Este es el vértice número 2. Listo. Puedo identificar que el vértice 1 tiene como coordenadas 3,0 y el vértice 2 tiene como coordenadas menos 3,0. No sube nada en Y. Bien. Ahora, para ahorrar espacio, vamos a identificar que por ser iguales, nada más cambia más menos 3 por 0. Entonces lo puedo representar así, igual que en la elipse, por tener dos elementos iguales en cada parte. Bien, vamos con la distancia B. La distancia B, recordemos que son los covértices. Si ya grafiqué en el eje X, grafico en el eje Y para los covértices, recordemos eso. Son 4 unidades. 1, 2, 3, 4. Aquí están los covértices. Covértice 1 y ahora hacia abajo. 1, 2, 3, 4. Covértice número 2. Listo. Para el covértice 1 tiene coordenadas 0,4 positivo y el covértice número 2 tendría 0, menos 4 hacia abajo. Y para simplificar esto, el covértice está definido como 0 más menos 4. Listo. Vamos con los focos, que es del centro a una distancia C. Ahora, están en el eje X, es 5 unidades hacia la derecha. Aquí estamos 3, 4 y 5. Este es el foco número 1. Y el foco número 2 estaría 5 unidades hacia la izquierda. 1 y 2. Foco número 2. Ahí está. El foco número 1 tiene como coordenadas 1, 2, 3, 4, 5, 0. Y el foco número 2 tendría ahora hacia la izquierda menos 5,0. Para simplificar esto podemos definir que foco es más menos 5,0. Ahí está, ya obtuvimos los tres elementos que son coordenadas del vértice, coordenadas de los covértices y coordenadas de los focos. Ahí está. Para graficarlo, bueno, nos hace falta lo que es los lados rectos. Los lados rectos, recordemos que pasan por los focos, por los focos. Es hacia abajo una distancia y hacia arriba otra distancia. Aquí pasa lo mismo, hacia arriba y hacia abajo. Pero aquí me dice que hacia arriba 5,33 y hacia abajo pasa lo mismo. Aquí son 1, 2, 3, 4, 5,33 más o menos a esta altura. Más o menos a esta altura. Ahí está. Y hacia abajo pasa lo mismo, 5,33. Aquí son 4, 5,33 aproximadamente aquí y aproximadamente acá. Ahí está. Casi el lado recto no lo vamos a estar graficando, ¿verdad? Esto es con simple fines de ejemplo para que identifiquemos cómo está saliendo esta parte de la hipérbola. Bien, nada más unimos vértice con la altura y lo más bajo del lado recto. Ahí está. Bien, entonces esto sería la gráfica de la hipérbola. Bien, si se dan cuenta, pues es eso, son dos parábolas apuntando a lados opuestos. Y es la misma cosa que lo que es la elipse. Solamente hay que tener cuidado como identificar si es horizontal o vertical. El signo positivo te dice todo. Su dirección, su orientación y además quién es a cuadrado.
Continuamos con este otro ejemplo de esta hipérbola. Nos damos cuenta que es hipérbola debido a que es x cuadrada y y cuadrada, sino que los separes menos y sus coeficientes son diferentes. Aquí hay un 1 y aquí hay un 4. Es una ecuación de una elipse, de una hipérbola, perdón. Esto no se parece nada a lo que hemos estado trabajando. Recordemos que hemos estado trabajando a dos fracciones restándose igualadas a 1. Por lo tanto, este 16 lo voy a convertir en un 1. ¿Cómo lo voy a convertir en un 1? Bueno, lo voy a dividir entre el mismo número, 16. Pero si lo estoy haciendo del lado derecho, lo voy a hacer del lado izquierdo. Entonces aquí tengo 16 y aquí también tengo 16. Esto se vuelve un 1 y aquí me queda un 16 directamente. X cuadrada entre 16 menos 4 entre 16 lo puedo simplificar, ambos tienen cuarta, cuarta de 4 es 1, entonces 1y cuadrada, y abajo cuarta sería 16 entre 4, 4, esto es igual con 1. Bien, entonces ya lo transformé a la forma que usualmente utilizamos, x cuadrada entre 16 menos y cuadrada entre 4 es igual con 1. Entonces lo de arriba pues no me funciona. Voy a anotar la que sí me interesa, que es x al cuadrado sobre 16 menos y al cuadrado entre 4 igual con 1. Listo. Bien, entonces utilizamos eso. Ahora, vamos a identificar su orientación. La positiva en este caso se repite que es la x. Por lo tanto, esta es una hipérbola horizontal. Es una hipérbola horizontal. Bien. Debajo de la positiva está a cuadrada. En este caso, a cuadrada sería 16. Y aquí sí coincide que a cuadrada es el mayor, pero no siempre es eso. Siempre está debajo de la positiva y ya. Aquí la menor sería 4. Bien, entonces ya tengo a cuadrada, b cuadrada para obtener a normal. O sea, raíz cuadrada de 16, 4, y b normal, raíz cuadrada de 4, 2. Me hace falta una distancia que es la distancia c. Pero como es una hipérbola, la relación que voy a utilizar es c cuadrada es igual a cuadrada más b al cuadrado, que es teorema de Pitágoras. Donde mi única incógnita pues sería c cuadrada al sustituir a cuadrada, que es 16, más b cuadrada, 4. Entonces finalmente sería c cuadrada es igual a 16 más 4, 20. Si quiero c normal es calcularle la raíz cuadrada a 20. Bueno, pero 20 no tiene raíz cuadrada exacta, pero sí lo puedo simplificar. Lo puedo simplificar como 4 por 5 dentro de una raíz. Entonces raíz cuadrada de 4, 2 por la raíz cuadrada de 5. Entonces c es igual a 2 raíces de 5. Pero si yo lo quiero utilizar para graficar, voy a utilizar una aproximación. Para graficar, para las coordenadas voy a utilizar el valor exacto. Entonces aquí c aproximadamente es, raíz de 5 es 2.23. 2.23, si se está multiplicando por 2, pues sería 4.46. Entonces aproximadamente en punto decimal es 4.46. Listo, esto es con fines para la gráfica. Para valor exacto es esa, 2 raíces de 5. Ok, ya tengo A, B, C, puedo calcular el lado recto. El lado recto, recordemos que es 2 por B al cuadrado entre A. Ok, 2 B al cuadrado tenemos que es 4 entre A. A vale 4. Bien, aquí se cancelan estos 4 y lado recto equivale a 2. Donde parto a la mitad 1 y parto a la mitad 1. Ahí está. El lado recto en total vale 2, pero se parten 1 y 1. Finalmente, la excentricidad, un valor que debe dar mayor que 1, es C sobre A. ECA. C equivale, vamos a utilizar el punto decimal, 4.46. Entre A. A vale 4. Bien, esto simplificado sería 4.46, lo vamos a dividir entre 4. Cabe una vez, sobra 0, pongo el punto decimal, bajo el 4, cabe igual una vez, bajo 0, bajo el 6, cabe igual una vez, sobran 2, bajo esto y sería 5. Ahí está.
Entonces la excentricidad es 1.115. Ahí está. Y es un valor mayor que 1. Entonces cumple con lo que es la excentricidad. Bien, ahora vamos a calcular las longitudes de los ejes. En este caso, vamos a calcular eje transversal, que es 2 veces A, 2 por A equivale a 4, 2 por 4, 8. Eje conjugado es igual a 2 veces B, que B vale 2. 2 por 2, 4. Y por último, eje focal. El eje focal es igual a 2 veces C. 2 por C, que C, vamos a utilizar el valor exacto, o sea, 2 raíces de 5. 2 raíces de 5. Aquí nada más puedo multiplicar 2 por 2. 4 raíces de 5. Ahí está. Y ya tengo las distancias de los tres ejes, transverso, conjugado y eje focal. Ahora nada más me hace falta la gráfica para poder determinar el valor de cada, pero las coordenadas de los vértices, focos o vértices. Como todos los datos, o la mayoría, están en el eje X, el eje más largo que voy a dibujar es el eje X. Este es el eje X, este es el eje Y. Listo. Como las coordenadas del centro identificamos rápidamente que es en el centro, todo es a partir de aquí. Fácil. Bien, ahora la distancia A es del centro a los vértices. Como es horizontal, están en el eje X. Es 4 unidades hacia la derecha. 1, 2, 3, 4. Aquí está el vértice 1. Y el vértice 2 ahora 4 a la izquierda. 1, 2, 3, 4. Aquí está el vértice número 2. Bien, para ahorrar espacio, ya sabemos que los vértices son iguales. Es más menos 4 en X, más menos 4 en X y 0 en Y. Ahí está. Ahora los focos están más adelante de los vértices en este caso. Y es igual a 2 raíces de 5, o sea 4.46. Aquí estoy 4, 5 y aquí aproximadamente entre 4 y 5 está el foco número 2. Entre 4 y 5 el foco número 1. Aquí van a estar los focos. Listo. Ahí está. Identificamos. Y los focos van a tener como coordenadas más menos en X lo que vale la distancia, 2 raíces de 5, coma, no se movieron nada, 0, coma 0. Y ahora para los covértices es la distancia C, pero la distancia B. Si ya grafiqué en el eje X, para los covértices es en el otro eje, en este caso Y. 1, 2. Ese es el covértice 1, 1, 2, y ese es el covértice número 2. ¿Listo? Me hace falta algo, que es el lado recto, que necesariamente pasa por los focos. Por aquí, a una distancia de 1 hacia arriba, aquí, y una distancia hacia abajo de 1 también. Y lo único que hacemos es vértice, unirlo con el lado recto. Vértice con el lado recto. Ahí está. Ahora, estos serían la unión de estas dos cosas sería la hipérbola. Entonces, nos hace falta coordenadas de los covértices. Covértice es nada en X, coma, más menos 2. Más menos 2. Ahí está. Entonces ya obtuvimos todos los datos. Bien, para ahorrar espacio utilizamos esta nomenclatura, este tipo de indicación para ahorrar el espacio. Bien, algo que quiero que noten es que entre más cercano el 1 la excentricidad, en este caso es 1.1, es muy cercano al 1, y esto se hace más pequeño, es más delgada, la abertura es más pequeña. Si fuera más grande, o sea 1.6, la abertura sería muy grande, sería así. En cambio 1.1, bueno, la abertura es así, pequeñita. Bien, es una nota nada más. Bien.
Bien, vamos con este tercer ejemplo de una hipérbola. Vamos a identificar todos los elementos correspondientes a ella. Es una hipérbola, es x cuadrada y y cuadrada, el signo que los separa es menos y los coeficientes son diferentes. Pero esa no es la forma que hemos trabajado. Deben de ser fracciones y esto debe estar igualado a 1. Por lo tanto, del lado izquierdo divido entre 400. Divido entre 400. Pero si lo estoy haciendo del lado derecho, también lo debo de hacer del lado izquierdo. Bien, entonces sería 25 entre 400 sería x cuadrada entre 16 simplificado. Y 16 entre 400 sería 1 entre 25. Esto es igual con 1. Entonces vamos a utilizar esta. La de ahí ya no me interesa, entonces voy a borrarla. ¿Sí? Y utilizo x cuadrada entre 16 menos y cuadrada entre 25. Esto es igual con 1. Identificamos qué tipo de hipérbola es, si vertical u horizontal. Cuando observamos que la positiva resulta que también es la x. Por lo tanto, esto es una hipérbola horizontal. Una hipérbola horizontal. Bien. Por lo tanto, vamos a indicar quién es a cuadrada. A cuadrada es debajo de la positiva. En este caso, la positiva es x. Por lo tanto, es 16. B cuadrada es igual a 25, el otro número. Listo. Vamos a calcular A normal, calculando la raíz cuadrada de 16, que sería 4. Y B normal, raíz cuadrada de 25, 5. Vamos a calcular el valor de C cuadrada. El valor de C cuadrada es C cuadrada. Vamos a utilizar Pitágoras. C cuadrada es igual a A cuadrada más B al cuadrado. Sustituimos, C cuadrada equivale a A cuadrada, 16 más 25. Listo. Finalmente, decimos que C cuadrada es igual a 41. Y raíz cuadrada de 41, pues no es exacta, la vamos a dejar desindicada, con fines de las coordenadas de los vértices, y para graficar vamos a utilizar un valor aproximado, que raíz de 41 aproximadamente es 6.04. Entonces ya tenemos A, B y C. Ya sabemos que es horizontal. Ya puedo calcular lo que es el lado recto. El lado recto es 2 por B al cuadrado entre A. Bien, es 2 por B al cuadrado. B al cuadrado vale 25. Entre A. A vale 4. Bien, técnicamente aquí tengo 2 cuartos. Al simplificarlo sería un medio, es decir, 25 por 1, 25 entre 2. Que esto es igual a 12.5. Como es el lado recto, se parte en dos partes iguales. Mitad sería 6.25 y 6.25. Ahí está, ya lo partimos en dos partes iguales. Nos hace falta lo que es la excentricidad. La excentricidad es igual a C sobre A. Bien, C equivale a 6.04 y A equivale a 4. Bien, este valor de excentricidad, pues sí nos está dando un valor mayor que 1. Son 6.04. Hago la división y sería cada una vez sobre 2. Pongo el punto decimal arriba, se baja el 0, cabe 5 veces bajo esto, bajo el 4, cada una vez 1.51, entonces excentricidad es 1.51, que es un valor correcto en una excentricidad de una hipérbola, que es mayor de 1. Nos hace falta los valores de los ejes, que es el eje transversal, el eje conjugado y el eje focal. Así los voy a ver bien. Bien, donde eje transversal es 2 por A, 2 por 4, 8. Eje conjugado es 2 por B, 2 por 5, 10. Y eje focal es 2 por C. Voy a utilizar el valor exacto, o sea, 2 por raíz de 41. Listo.
Entonces ya tengo todos los datos necesarios para poder graficar sin ningún problema. Como es horizontal, los vértices y los focos van a estar en el eje X. Bien, vamos a graficar todo en el eje X. Bien, para el centro sabemos que es el origen aquí. La distancia es 4 positivo a la derecha y 4 negativo a la izquierda. 1, 2, 3, 4. Aquí está el vértice 1. 1, 2, 3, 4. Aquí está el vértice número 2. Listo. Para las coordenadas de los vértices, como uno es positivo y el otro es negativo, sería más menos 4,0. Eso es para los vértices. Para los focos es la distancia C. Estoy aquí 4, 5, 6 negativo. 6,04 aproximadamente aquí, muy cercano. Entonces lo voy a dejar ahí. Foco número 2. Y pasa lo mismo acá. 5, 6 muy cercano. Foco número 1. Ahí está. El foco o los focos van a tener más menos 6,04, pero el valor exacto es raíz de 41. Entonces escribo más menos raíz de 41,0. No sube nada. Y covértices es distancia B. O sea, 5 unidades ahora hacia arriba. 1, 2, 3, 4, 5. Covértice 1. Y hacia abajo 5 unidades. 1, 2, 3, 4, 5. Covértice número 2. En X no se mueve nada, 0. Y es más menos 5 unidades. Ya está vértice, foco y covértice. Y todos los elementos de la hipérbola. Nos haría falta lo que es el lado recto, pero pues el lado recto sería 12,5 en total, pero se parte 6,25 y 6,25. El foco está aquí, entonces son 6,25 hacia arriba, 6,25 hacia abajo. Aquí es 5, 6,25 aproximadamente acá, aproximadamente acá. 5, 6,25 aproximadamente aquí, aproximadamente acá. Ahí está. Lo único que hago es unir vértice con lo más alto del lado recto y vértice con lo más bajo. Ahí está. Pasa lo mismo de este lado y ya quedó. Eso es lo que es la hipérbola. Identificamos lo siguiente. La excentricidad es un poquito más arriba del 1. Por lo tanto, es que está saliendo muy grande esto. De hecho, es directamente proporcional. Si la excentricidad es mayor que 1, un poco más grande que el 1, un poquito más lejano del 1, perdón, el lado recto es grande. En cambio, en el ejercicio número 2 nos dimos cuenta que la excentricidad es muy cercana a 1 y el lado recto es muy pequeño, entonces directamente proporcional el lado recto con la excentricidad. Grande el lado recto, grande la excentricidad. Grande la excentricidad, grande el lado recto. O lado recto pequeño, excentricidad muy pequeña. O muy cercana a 1, más bien. Bien, vamos con este cuarto y último ejemplo de una hipérbola. Tengo 9x cuadrada menos 4y cuadrada más 36 es igual con 0. Normalmente no trabajamos con esta forma de la ecuación de la hipérbola, la cual debemos de trabajar fracciones del lado izquierdo y del lado derecho de la igualdad debe de haber un 1 positivo. Y entonces vamos a hacer eso. Para empezar, este 36 lo voy a pasar al otro lado y se va a convertir en un menos 36. Me quedaría 9x al cuadrado menos 4y al cuadrado es igual a menos 36. Listo. Del lado derecho debe de haber un 1, pero ojo, un 1 positivo. Para que este se vuelva un 1 positivo, primero lo debo de dividir entre menos. Y lo debo de dividir entre sí mismo. Porque menos entre menos es más. Y 36 entre 36 es 1. Entonces me saldría 1 positivo. Pero si lo hice del lado derecho, también lo debo de hacer del lado izquierdo. Menos 36 y menos 36. Bien, entonces simplifico y a esto le doy signo. Más entre menos, menos. Y 9,36 lo simplificamos, tiene novena. Novena de 9 es 1, una x cuadrada,
y novena de 36 es 4. Menos entre menos, más, y 4 36avos, ambos tienen cuarta. Cuarta parte de 4 es 1, y cuadrada, entre cuarta parte de 36 es 9. Esto es igual a 1 positivo, ya habíamos deducido eso. Bien, ahora vamos a utilizar esto. Lo demás no me interesa. Bueno, por lo tanto lo voy a borrar. Ok, vamos a utilizar esto. Bien, lo voy a ordenar, normalmente va positivo, va primer, de forma estética va primero lo positivo. Por lo tanto voy a escribir y cuadrada entre 9 menos x cuadrada entre 4. Esto es igual con 1. Listo. Ok, entonces esta es la misma que la de arriba, nada más coordenada. Ahora, identificamos qué tipo de hipérbola es, si positiva o negativa. Es, perdón, horizontal o vertical. Quien tiene el signo positivo, en este caso es la y, por lo tanto esto es una hipérbola vertical. Es una hipérbola vertical. La cual me indica que los vértices y los focos están en el eje Y y los covértices en el otro eje, o sea, en el eje X. Bien, entonces, ¿quién es A cuadrada? Recordemos que A cuadrada es quien esté debajo de la positiva, no necesariamente el mayor. Aquí sí coincide que es el mayor, pero se define A cuadrada como el número que está debajo del término positivo. Entonces A cuadrada equivale a 9 y por ende B cuadrada equivale a 4. Listo. Vamos a calcular A normal y B normal. Raíz cuadrada de 9, 3, y raíz cuadrada de 4, 2. Yo tengo A, B, y rápidamente me acuerdo que la C cuadrada la calculo como C cuadrada, con teorema de Pitágoras. C cuadrada es igual a A cuadrada 9 más B cuadrada, 9 más 4, 13. Bien, rápidamente. Y C normal es raíz cuadrada de 13. Bien, yo no me sé la raíz cuadrada de 13 exacta, por eso lo dejamos así. Voy a utilizar una aproximación de la raíz cuadrada de 13. La raíz cuadrada de 3 aproximadamente es 3.6. Bien, ahí está. Entonces es 3.6 con fines de gráfica. Bien, ahora vamos a calcular el lado recto. El lado recto es igual a 2 por b al cuadrado. B al cuadrado equivale a 4. Entre A. A vale 3. 2 por 4, 8 entre 3. Y esto es igual a 2.66 aproximadamente. Lo parto a la mitad y es 1.33 y 1.33. Bien, aquí si nos damos cuenta el lado recto es muy pequeño. Quiere decir que la excentricidad se va a acercar algo al 1. No va a ser muy lejano al 1. Entonces, así nos damos cuenta también que vamos bien al calcular estos elementos. E es igual a C sobre A, donde C, vamos a utilizar este dato, 3.6 entre A. A vale 3. Que esto es igual a 1.2. Y sí, está muy cercano al 1, por eso el lado recto es muy pequeño. Entonces directamente proporcional. Muy pequeña la excentricidad, muy pequeño el lado recto. Bien, vamos a calcular el valor de los ejes. Vamos con el eje transverso, el eje conjugado y el eje focal. Bien. Donde eje transverso es 2 por A. 2 por 3, 6. Entonces calculamos el eje transverso. 2 por A, 2 por 3, 6. Eje conjugado, 2 por 2, 4. Y eje focal es 2 por raíz de 13. Vamos a utilizar esa. 2 raíces de 13. Listo. Bien, ahora vamos a graficar. Ya nada más me falta eso para calcular o determinar los valores de las coordenadas de los vértices, focos y covértices. Bien, las coordenadas del centro es en el origen. Ahí está.
Vamos a calcular las coordenadas de los vértices. Como es vertical, van a estar en el eje Y. Por lo tanto, la distancia es de centro a vértice, es 1, 2, 3. Aquí está el vértice 1. Y el vértice número 2 está hacia abajo, 3 unidades. 1, 2, 3. Vértice número 2. Entonces podemos definir que las coordenadas del vértice, de los dos vértices, se juntan como 0 en X, no se mueve nada en X, y 1 positivo, más, menos, 3. Ahí está. Esas son las coordenadas del vértice. Bien, siguiente. Arriba del vértice y más abajo de este otro vértice están los focos, a una distancia C. Ok, estamos en 3 y es 3.6, entre 4 y 3, aquí aproximadamente. Ese es el foco 1, igual pasa aquí entre 4 y 3, y ese es el foco número 2. Ahí está. En donde los focos igual los definimos como la unión de no se mueve nada en X y se mueven en Y, en este caso hacia arriba 3.6, que equivale a raíz de 13, una positiva y la otra negativa, raíz de 13, más o menos la raíz de 13. Y por último los covértices. Si ya grafiqué en el eje Y, ahora voy a graficar en el eje X. Una distancia de 2. 1, 2. Covértice 1, 1, 2. Covértice número 2. Listo. Los covértices igual se mueve 2 en X positivo y 2 en X negativo. Coma no se mueve nada en Y. Más menos 2, coma 0. Y ahí está. Ahora, con fines para indicar mejor lo que es la hipérbola, graficamos el lado recto. Bueno, es 1.33 a la derecha y a la izquierda, atravesando los focos. Aquí es 1.33 aproximadamente aquí, 1.33 aproximadamente por acá. Pasa lo mismo con este, pasa lo mismo con este. Listo. Bien, vamos a unir vértice y el lado recto. Vértice y el lado recto. Ahí está. Entonces esa sería la gráfica de esta hipérbola vertical. Bien chicos, vamos a determinar la ecuación de las siguientes hipérbolas utilizando los datos que nos proporcionan. Recordemos que cada vez que nos pidan la ecuación de una figura geométrica, ya sea una parábola, circunferencia o elipse o hipérbola, lo que debo de hacer es graficar lo que me dan como datos. En este caso, me está dando como datos los vértices, los dos, porque indica más menos 4, y los dos focos más menos 6. Bien, entonces nos está dando los dos datos, pero en estos 4 datos en total. Para determinar la ecuación de una hipérbola, lo que yo requiero es saber su orientación. Su orientación. ¿Para qué la orientación? Bueno, dependiendo de la orientación, es la fórmula que voy a utilizar. Si es horizontal es más x cuadrada sobre a cuadrada menos y cuadrada sobre b cuadrada. Si es vertical es porque es más y cuadrada entre a cuadrada menos x cuadrada sobre b cuadrada. Entonces yo lo que requiero es la orientación, hacia qué, en qué eje está abriendo, para saber qué fórmula utilizar. Entonces grafico, identifico su orientación y requiero calcular para ambas, requiero calcular a cuadrada, b cuadrada, a cuadrada y b cuadrada. Entonces necesito calcular también esos dos valores. Con eso es suficiente para determinar la ecuación. Entonces, lo primero que voy a hacer es graficar. Bueno, graficamos esos elementos, los cuales me dice que es los dos vértices, es 0, más 4 y 0, menos 4. Ahí está. Bien, entonces, graficamos y sería primer vértice, el vértice 1. 0 en X, no se mueve nada en X, y 4 en Y. Positivo. 1, 2, 3, 4. Aquí está el vértice número 1. Así lo vamos a nombrar. Y el vértice número 2, ahora hacia abajo. 1, 2, 3, 4. El vértice número 2. Bien.
Aquí automáticamente nos damos cuenta que los datos están en el eje Y, por lo tanto es una hipérbola vertical. Bueno, graficamos el otro que me hace falta, el 0 en X. 1 es 6 positivo, aquí estamos 4, 5, 6. Aquí está el foco número 1. El foco número 2 es 6 negativo, o sea, hacia abajo, aquí es menos 5, menos 6. Entonces aquí me quedaría el foco número 2. Listo, entonces nos damos cuenta que esta hipérbola es vertical. Esta hipérbola es vertical. Como es vertical, va a requerir la siguiente fórmula. Va a requerir la fórmula de y cuadrada, es la positiva, y debajo de la positiva va a cuadrada, menos x cuadrada entre b al cuadrado es igual con 1. Listo. Esa es la ecuación que se requiere. Y yo requiero a cuadrada y b cuadrada. Por lo tanto, vamos a calcular eso. Bien, ahora definimos dónde está el centro. Aquí rápidamente nos damos cuenta que el centro está en el origen. Porque la distancia de vértice a vértice, justamente a la mitad va a estar el centro. Bueno, de vértice a vértice es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4 para abajo, 4 para arriba, de vértice a vértice, está la posición del centro. Bajo 1, 2, 3, 4. Y aquí estaría el centro. Rápidamente nos damos cuenta que el centro es el origen. Por eso utilizamos esta fórmula. Bien, ahora calculamos las longitudes que podemos obtener a partir de la gráfica. Recordemos que la distancia del centro a cualquiera de los vértices es la distancia A. Y la distancia del centro a cualquiera de los focos es la distancia C. Entonces tengo A y tengo C. Bueno, entonces voy a anotar los datos aquí abajo. Los datos que tengo es A. A vale 1, 2, 3, 4. Y C equivale a 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 unidades. Por lo tanto, yo puedo calcular rápidamente A cuadrada y C cuadrada. A cuadrada equivale a 4 elevado al cuadrado, 16 y 6. C cuadrada equivale a 6 al cuadrado, o sea, 36. Para obtener el valor de b cuadrada, utilizamos la relación de distancias de la hipérbola, que la relación de distancias de la hipérbola es el teorema de Pitágoras, o sea, c cuadrada es igual a cuadrada más b al cuadrado. Sustituyo los datos que tengo, c cuadrada equivale a 36. Es igual a cuadrada equivale a 16 más, perdón, no, sí, es c cuadrada equivale a 36, a cuadrada vale 16 y por último b cuadrada es la que me hace falta. Por eso la voy a dejar como incógnita. Para despejar esta b, paso al otro lado ese 16, si está sumando al otro lado pasa restando. Es decir que tendría 36 menos 16 es igual a b cuadrada. 36 menos 16 es 20. 20 es igual a b cuadrada o b cuadrada es igual a 20. Yo no requiero b normal, por eso la voy a dejar así, como b cuadrada es igual a 20. Lo único que voy a hacer es sustituir en esta fórmula. Ya sabemos que la ecuación, es y cuadrada entre a cuadrada. A cuadrada vale 16 menos x cuadrada entre b al cuadrado. B al cuadrado calculamos que es 20. Y esto es igual a 1. Listo. Sabemos que la hipérbola pues está haciendo esto. Si yo graficara el lado recto, y graficara los lados rectos, sería algo así. Ahí está. Entonces eso sería lo que es la hipérbola. Esta es la ecuación, esto es lo que nos está pidiendo. Listo. Bien, entonces, si me llegaran a pedir una forma general, recordemos que la forma general es la que está igualada a 0 y no debe de haber fracciones y la x debe ser positiva. Bueno, en este caso, yo tendría y cuadrada entre 16 menos x cuadrada entre 20 igual a 1. Bien, por lo tanto, para quitar esas fracciones, pues multiplico por el mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo de 16 y de 20, bueno, sería 20 y 16. Calculo el mínimo común múltiplo, como tiene mitad, 10, serían 8. Tendrían mitad, 5 y 4, sigue habiendo mitad,
2, 5, sigue habiendo mitad, 1 y 5. Tendrían quinta, 1 y 1. Listo. Entonces el mínimo como múltiplo sería 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, por 5, bueno, 16 por 5. 16 por 5, 5 por 6, son 30, llevamos 3, 5 por 1, 5, más 3, 8. Entonces el mínimo común múltiplo es 80, de 16 y de 20. Entonces vamos a calcular, vamos a multiplicar todo por 80, es el mínimo común múltiplo. Bueno, primero dividimos y después multiplicamos. Entonces la ecuación me está quedando de la siguiente forma. Sería 16, pero 80 entre 16. 80 entre 16 es igual a 80 entre 16 lo podemos simplificar a 40 entre 8, que esto es igual a 5. Entonces 80 entre 16, 5 por y cuadrada, 5y al cuadrado menos 80 entre 20 es 4 por x cuadrada, 4x cuadrada, esto es igual a 1 por 80, 80. Listo. El 80 lo paso al otro lado y sería 5y al cuadrado menos 4x al cuadrado menos 80 igual con 0. Ahí está. Normalmente la x debe de ser positiva, por lo tanto voy a multiplicar todo por el menos 1 para convertir esa x cuadrada a positiva. Y lo ordeno de forma alfabética. Primero sería de menos 4 cambia a más 4x cuadrada. De más 5y cuadrada cambiaría a menos 5y al cuadrado. De menos 80 cambiaría a más 80 y esto es igual a 0. Eso sería en su forma general, claro, si no los están pidiendo. Pero normalmente te van a pedir la forma reducida o canónica, que es esta de aquí. Pero entonces cualquiera de esos dos resultados es el correcto. Bien, entonces pasamos a este otro lado. Este otro ejemplo me dice que nos da los dos vértices y los dos focos, debido a que es más menos 4 y más menos 5. Bueno, lo primero que vamos a hacer es graficar para saber su orientación, para identificar qué tipo de ecuación voy a utilizar y calcular posteriormente a cuadrada y b cuadrada. Fácil. Bien, entonces lo primero que hago es graficar. Grafico la ecuación. Ahí está. Bien, ya graficamos los datos que nos está proporcionando, más menos 4 en x y 0 en y. O sea, 1, 2, 3, 4. Ese es el vértice 1. 1, 2, 3, menos 4. El vértice número 2. Listo. Me doy cuenta que es horizontal, esta hipérbola. O sea, está abriendo a la izquierda y está abriendo a la derecha. El foco es más menos 5, aquí es 4, 5. Este es el foco 1. Y menos 5, este es el foco número 2. Ahí está. Rápidamente identificamos esto, que la hipérbola va así y también va hacia el lado derecho. Es una hipérbola horizontal, las parábolas, por así decirlo, están abriendo en el eje X. Bien, como es una hipérbola horizontal, nosotros vamos a requerir la siguiente fórmula. Cuando separo esto, la fórmula que requerimos es la siguiente. Como es horizontal, sería la positiva x cuadrada. La positiva x cuadrada. Debajo iría entonces a cuadrada menos la negativa sería y cuadrada sobre b cuadrada y esto es igual con 1. Pues entonces vamos a calcular la distancia cuadrada y la distancia b cuadrada. Bien, identificamos rápidamente que el centro pues está en el origen, porque a la mitad de los vértices pues está el centro. Y de vértice a vértice es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bueno, a la mitad serían 4. 1, 2, 3, 4. Daría aquí, entonces el centro es en el origen, por eso utilizamos esto. Bien, el centro está ahí,
y la distancia del centro a un vértice es A. ¿Cuánto equivale a? 1, 2, 3, 4. Entonces A equivale a 4 y A cuadrada entonces equivale a 4 elevado al cuadrado, 16. Tengo la distancia del centro a un foco y la distancia a un foco del centro a un foco es C y tengo 1, 2, 3, 4, 5. Entonces C equivale a 5. C cuadrada entonces vale 25. Listo. Para obtener B cuadrada sería utilizando la relación la relación de distancias que es Pitágoras. C cuadrada es igual a cuadrada más B al cuadrado. Entonces sustituyo C cuadrada equivale a 25 es igual a cuadrada equivale a 16 más B al cuadrado, que es lo que requiere. Bien, despejo sería 25 menos 16 es igual con B al cuadrado. B al cuadrado equivale a 25 menos 16, 9. Ya obtuve B cuadrada. Lo único que me hace falta es sustituir en la ecuación. Entonces me queda así. X cuadrada entre A cuadrada equivale a 16 menos Y cuadrada entre B al cuadrado, que vale 9. Esto es igual con 1. Ahora lo que voy a hacer es multiplicar por el mínimo por un múltiplo de 16 y de 9. Bueno, el mínimo por un múltiplo de 16 y de 9 es 400. No, son 144. Entonces multiplico por 144. Bueno, aquí lo anoto, es multiplicar todo por 144. Hagan de cuenta que está pegado aquí como esto. Bueno, lo describo acá. Por 144. Esto es aquí, en la parte. Multiplico, pero aquí me conviene primero dividir y después multiplicar. Sería 144 entre 16, son 9, por lo de arriba, x cuadrada. Menos 144 entre 9, son 16, por y cuadrada, entonces 16y cuadrada. Esto es igual a 144 por 1, pues 144. Esto debe de ser igualado a 0 y normalmente la x cuadrada debe de ser positiva. Por lo tanto, aquí nada más paso 9x cuadrada menos 16y cuadrada. Este 144 lo paso al otro lado con signo contrario. Menos 144 igual con 0. Y esa sería la ecuación general. Listo. Y eso es a partir de los datos que nos esté proporcionando de la hipérbola. Bien, seguimos con nuestros ejemplos. Igual vamos a determinar la ecuación de las siguientes hipérbolas. Para ello necesitamos saber la orientación y necesitamos calcular a cuadrada y b cuadrada. Bien, la orientación con el fin de determinar la ecuación correspondiente y a cuadrada y b cuadrada porque toda ecuación de la hipérbola me pide eso para definirla. Cuando nos den datos, repito, vamos a tener que graficar. En este caso nos está dando los dos vértices y los dos covértices. ¿Okay? Entonces graficamos esos dos datos. Entonces graficamos y nos da como vértice más menos 2,0. O sea, se mueve 2 en positivo en X, 1, 2. Y ese es el vértice. Vértice 1. Vértice 2 es menos 2, 1, 2, 0. Ahí está. Los covértices es 0, más menos 1. O sea, 0 en X, no se mueve nada en X. Y en Y se mueve 1 positivo. Aquí está el primer covértice. Y el segundo covértice es 1 negativo. Segundo covértice. Ahí está. Donde se intersectan tanto los covértices y los vértices, aquí estaría el centro. Entonces identificamos rápidamente que tengo el centro en el origen. Listo. La hipérbola está haciendo esto. Los focos estarían un poquito más adelante. Aquí estaría el foco 1 y aquí estaría el foco número 2. Gráficamente haría esto. Ahí está. Ahí está. Por lo tanto, esto es una hipérbola
horizontal. Como es una hipérbola horizontal, va a requerir la siguiente ecuación. La positiva entonces sería x cuadrada. Debajo de la positiva va a cuadrada menos y al cuadrado entre b al cuadrado, y esto es igual con 1. Okay. Lo que requiero entonces también es la distancia a cuadrada y la distancia b cuadrada. La distancia del centro a uno de los vértices, sabemos que es la distancia A. Entonces ya tengo la distancia A. A es 1, 2 unidades. Por lo tanto, A equivale a 2 unidades. Y la distancia de centro a covértice es la distancia B. Así que directamente me da A y B. Que B vale 1 y A cuadrada es igual a 2 elevado al cuadrado 4. Y B cuadrada es igual a 1 elevado al cuadrado, sería 1. Listo. Sustituyo nada más y me quedaría de la siguiente forma. La ecuación sería x cuadrada entre a cuadrada, que en este caso es 4, menos y cuadrada entre b cuadrada, que en este caso es 1, igual a 1. Listo, esto sería la ecuación. Probablemente, pues en una de tus respuestas vendría así, porque y cuadrada entre 1 es y cuadrada. Ahora, si yo la quisiera en la forma general, multiplicaría por el mínimo como múltiplo. En este caso, el mínimo como múltiplo de 4 es 4. Entonces multiplico para quitar las fracciones. 4 entre 4, 1 por x cuadrada, menos 4 por y cuadrada, 4y al cuadrado. Este 1 por el 4 sería 4, pero lo paso de una vez al otro lado, sería menos 4 igual con 0. Y ya está. Esa sería la ecuación de esta hipérbola. Vamos con este otro ejemplo. Igual me está dando como datos el vértice y en este caso me está dando lo que es el lado recto. Bien. Para ello, recordemos, necesito saber la orientación y necesito saber su ecuación para calcular a cuadrada y b cuadrada y por fin ensamblarlo y me dé ese resultado. Bien, entonces aquí voy a graficar lo que nos esté dando. Bien, es más menos 3,0, 1, 2, 3. Es el vértice 1, el vértice 2, 1, 2, 3, vértice número 2. Listo, ahí está. Nos damos cuenta que esta hipérbola es horizontal también. Técnicamente está haciendo esto, abriéndose a la izquierda y abriéndose a la derecha. Listo. Centro está justamente a la mitad, o sea, aquí es centro en el origen. Bien, entonces ya sabemos que esta hipérbola es horizontal. Es horizontal. Por lo tanto, le corresponde la siguiente ecuación. La positiva sería x cuadrada entre a cuadrada menos y cuadrada entre b al cuadrado. Esto es igual con 1. ¿Listo? Esa sería la ecuación correspondiente. Lo que requiero es a cuadrada y b cuadrada. Por lo tanto, yo sé que la distancia del centro de cualquier vértice es a. ¿Cuántas unidades hay? 1, 2, 3. Entonces a equivale a 3. A cuadrada equivale a 3 al cuadrado, 9. Ahora aquí hay una complicación, no tengo ni siquiera covértices o focos para sacar B o C. Aquí me voy a apoyar con el lado recto. Bueno, recordemos que el lado recto se calcula como 2 veces B al cuadrado entre A. Entonces yo puedo hacer esta comparación, que 8 es igual a 2 veces B al cuadrado y 3 es igual a A. Y efectivamente 3 es igual a A. Entonces tomo lo demás, 2B al cuadrado, y lo igualo con 8. Este 2 se está multiplicando, al otro lado pasa dividiendo. 8 entre 2 es 4. Entonces ya tengo a cuadrada y ya tengo b cuadrada. Lo único que voy a hacer es sustituir en la ecuación que le corresponde. Sería x cuadrada entre a cuadrada vale 9, menos y cuadrada entre b cuadrada. En este caso b cuadrada vale 4. Esto es igual con 1. Esta ecuación es esta de aquí, ya sustituyendo los valores.
Pero si me pide la general, bueno, sería multiplicar por el mínimo con un múltiplo de 4 y de 9, que en este caso es 36. Sería 36 entre 9, 4 por x cuadrada, 4x cuadrada, menos 36 entre 4, 9 por y cuadrada, 9y al cuadrado. De una vez, este 1 está sumando, al otro lado pasa restando, sería menos 1 por el 36, menos 36 igual con 0. Esa sería la ecuación general de esta hipérbola. Listo. Entonces ya hallamos las dos ecuaciones, utilizando los datos nada más.